a este gran musical, Valencián. A verdade é que é un placer e un gusto poder ver este auditorio así. Hoxe impoñedes, desde aí de arriba, xa que todos moi agradecidos, aportades esa motivación extra pois que é necesaria, non? Para que todo salga perfecto. Entonces, en nombre da banda, do coro e, por suposto, do maestro Vilaplana, moitas gracias por estar aquí con nós. Esta noite estamos un pouco todos de noraboa. Vos, iresme permitir que vos tutee, que xa somos casi da familia. Vos, porque ides a disfrutar dun espectáculo exclusivo, e non dicir así, porque se estreou en Valencia, pero en Galicia é a primeira vez que se fai. E nós, pois que vos vou dicir, todo o traballo destes meses, co coro, cos solistas, por suposto co maestro, co noso director Jesús. A verdade é que foi un traballo estupendo, pasamos espectacular nos ensaios, e espero que eso hoxe se demostre do escenario hacia fora. Para rematar, pois agradecer, non? Agradecer todo o traballo de Marina, hai moita xente para agradecer, pero bueno, Marina, que asistiu do coro, ao coro, solistas, ao maestro e, por suposto, ao noso director, Jesús Nogueira, e ao Concello de Vilagarcía de Arousa pola súa colaboración. Sin máis, dou paso ao maestro Vilaplana. Benvidos a Valencián. Las entrañas de una aldea musulmana guardan ecos de este absurdo melodrama. No hay dolor mayor cuando el amor no gana, ni es tragedia si no hay muerte muy temprana, pues el hombre necio es incapaz de comprender las certezas que abisma el ser y el tener. Dualidad de la vida que intenta esconder aquello que no quieren los que tienen el poder. Aunque este río es muy dado a olvidar, las heridas prohibidas nunca dejan de sangrar. Es inútil pretender a la verdad ahogar, porque al fin la pendiente siempre lleva hacia el mar. Esta historia nace de una melodía que encandila igual que la sabiduría, canta al aire con susurros de poesía.
y en el alba canta el sol del nuevo día. Agua y luz adornan la bella Balancillá. En el zoco, los colores vivos de las telas, los aromas de las especias y el griterío del pueblo envolvían de vida las calles de la ciudad. Mientras tanto, en el Palacio Real, el rey Omar hablaba con su primogénita, la princesa Azahara, nacida de su esposa María, una bella hebrea que hacía tiempo ya les había dejado. El rey quería el mejor futuro para su hija, quien a su vez intentaba convencer a su padre de sus dotes para la defensa del reino. Era una mujer valiente y llena de coraje, que no temía a nada ni a nadie. Una princesa enamorada de su bella ciudad, Balancillá. 5 veces cada día en la mezquita el hombre tiene cita con Alá. Quería comerciar, porque más es a mi fe.
haces que atraviesan todas tus solas, un sonido eterno que suena Cercano a las fronteras de Valansilla, el rey Jaime I preparaba el asedio a esta ciudad, baluarte crucial en una reconquista instigada desde Roma como cruzada contra las huestes infieles de la Media Luna. Sus caballeros le habían aconsejado infiltrarse en la ciudad para configurar la mejor estrategia de ataque. En mitad de las conversaciones, su hijo, el príncipe Alfonso, testigo de todo cuanto se planeaba, pidió a su padre ir en misión de espionaje a Valansilla. El rey, comprensivo con el ímpetu del joven príncipe, se debatía entre el deber de rey y el amor de padre. Sabía que el destino de un príncipe es servir a su pueblo, pero dada la peligrosidad de la acción, no podía dejar de pensar como padre. Aquel niño había crecido. Aquel príncipe debía volar con libertad. Qué poco tiempo pasó desde que eras un niño y jugabas conmigo, y aquel joven que fui era un Dios para ti. Qué poco tiempo. Guardo en el alma esos viejos recuerdos, Alfonso, de tu infancia feliz. Y aquel niño creció, si es un hombre, por Dios, qué poco tiempo. Ahora el viejo soy yo. Ser padre es no dormir, sereno nunca más, es renunciar a la tranquilidad. Los días de sosiego se convierten en desvelos, y aunque tenga un reino entero venerando mi gestión, soy el rey, lo sé, soy el rey, y también su padre soy. Una tras otra, cada conquista fue el horizonte de un nuevo destino, de otros dominios, batallas y justas, asedios y guerras a mi alrededor. Soy prisionero, guerrero y modelo de hombre. Curiosa ironía, la vida se venga esta vez, poniendo a mi hijo en la ruta que yo señalé, que yo le enseñé, que yo mismo imaginé. Temer porque sufrir, siendo un rey puedo evadir, muy claro está que ya se fue. Mi vida empieza a ser de él, mi orgullo es mi devoción, mi más perfecta creación. Oprime la contradicción de ser el mismo y no ser.
convivían los musulmanes y los judíos en perfecta armonía. Muchas familias de la ciudad estaban formadas por miembros procedentes de ambas religiones. La llegada de la primavera era celebrada con cantos y bailes en una ciudad que vibraba de energía y de vitalidad. En la judería, los rikuts invitaban a la danza, a la alegría pura de la vida. El joven príncipe Alfonso, acompañado de dos amigos, viajó de incógnito a Balansillá. Una vez dentro de la ciudad y en mitad de los festejos del Marayán, conoció a una bella joven, Azahara. Sus bellos ojos agarenos cautivaron el corazón del joven. La princesa se había escapado de palacio junto a su eunuco sin que su padre supiera nada. Deseosa de mezclarse con el pueblo y ansiosa de huir de los muros palaciegos que frenaban sus juveniles ansias de vivir. Ambos jóvenes se sintieron atraídos, pero, eso sí, ninguno podía confesar su verdadera identidad. Entrelazaron sus manos y se dispusieron a pasear por los bellísimos jardines de Al-Rusaf. Azahara quería mostrar a Alfonso, quien había dicho ser un mercader de paso, las maravillas de su ciudad, Balansillá. En mitad de aquel paseo, los jóvenes se prometieron amor eterno. Tú eres el hombre que soñé, tú, el que yo siempre imaginé. Y aunque parezca un desatino igual, algo me dice que eres tú. Tú no preguntes quién soy yo, tú.
tengo claro, este es mi lugar, que soy libre igual que tú. Mi gran proeza fue conocerte, la oscura noche lo vaticino. Gran milagro me ocurrió, no hay que temer ni vacilar. Lo que es verdad es verdad. El tiempo ubica cada cosa en su lugar. Lo importante para mí es que ya estás aquí. Tú eres el hombre que soñé, el que yo siempre imaginé. Este es la señal, este es mi lugar, Hasta que apareciste tú. una duda cabe ya, mi fuego eterno eres Tras este mágico encuentro, ambos jóvenes se despidieron prometiéndose fidelidad y un nuevo reencuentro. En mitad de la noche, cada uno ya en sus aposentos, ambos príncipes se anhelaban y acabaron por soñar el mismo sueño. En él, cada uno de ellos pertenecía a un bando en una aguerrida partida de ajedrez, entre fichas negras y blancas. El sueño se convirtió en pesadilla cuando uno de ellos entró en jaque mate. Una vez más se preconizaba la tragedia. ¿Por qué un combate? ¿Por qué aquel odio entre ambos bandos? ¿Qué significaba aquel sueño? La
palacio del rey Omar, su hija Zahara se adiestraba en el uso de las armas, pero su mente no lograba concentrarse, pues estaba pendiente del recuerdo de Alfonso, el joven mercader que conoció en Balansillá. Tras confesar su indisposición al maestro de armas, decide relajarse con un baño, ayudada por sus 2 doncellas. No era fácil la vida de una mujer en aquellos tiempos, ni mucho menos cuando eras la princesa heredera de todo un reino. Ojalá pudiera ser una doncella sin más, pero era una princesa. Su destino estaba marcado y debía cumplir con su deber.
Mientras tanto, en el campamento cristiano, Alfonso le advirtió a su padre, el rey Jaime, que en Balancillá era extremadamente bella. Sus fuentes, sus calles y sus gentes habían cautivado al joven príncipe. Para él sería un error entrar en guerra y destruir aquella maravillosa ciudad. Un conflicto bélico acabaría por convertir en perdedores a ambos bandos. Y por tanto, había que agotar todas las posibilidades de diálogo. Los caballeros y el rey decidieron reunirse con el monarca de Balancillá y pactar una convivencia en paz. No sería una tarea fácil. Deberían ser precisos y astutos para no perder intereses y, sobre todo, para evitar un derramamiento de sangre. Porque reñir y disputar este hombre sabio es dialogar, no somos reyes por azar, hay muchas almas anhelando la paz. Es nuestra obligación hallar alguna acción, la historia juzgará, debemos evitar, Señor, el dolor sin razón. En mi tierra, Señor mío, manda el sol y en su calor la vida se abre paso con vigor. Esta luz que no es una sino todas, que enamora hasta el mar ruin, no le pertenece ni a usted ni a mí. Balancillá, niña frágil gentil, aquí se unen sueño y realidad. Nuestra misión es cuidarla hasta el fin, porque al fin la pendiente lleva hacia el mar. Es amor lo que siento por mi gente, no se puede construir con sangre de inocentes y crueldad. El poder glorifica, pero es torpe, no podrá abarcar jamás la verdadera libertad. Es mi cruzada en el nombre de Dios, de la cristiandad, de la verdad. No hay herejía ni pecado mayor cuando el hombre no escucha la voz del Señor. Es mi cruzada, Dios en nombre y una sola canción. Los dos reyes habían llegado a un acuerdo. Habría un duelo incruento entre el mejor y el más valeroso caballero de entre sus huestes. De esta forma, quien ganase podría decidir los términos de la convivencia sin derramar más sangre, sin violencia gratuita, sin destruir la ciudad. Eran vecinos y estaban condenados a entenderse. El príncipe Alfonso, que asistía como oyente al acuerdo, lo interrumpió para ofrecerse como paladín de su padre. Él era el príncipe heredero y no veía mejor forma de demostrar su valentía y su dignidad como sucesor del trono que defender su reino en tan importante pacto. Es más, le sugirió a su rival, el rey Omar, que fuera su primogénito quien hiciese lo mismo. El monarca musulmán se derrumbó internamente. Sus interlocutores cristianos no sabían que su heredero no era tal, sino
que era heredera. Pero aceptó sin titubeos, pues no podía mostrarse temeroso ante sus contrincantes. Cuando llegó a palacio, la princesa Zahara, que ya era sabedora del acuerdo y orgullosa, calmó a su padre, diciéndole que no se preocupara, que ella estaba preparada para tal duelo, que sabría defender con valentía y con orgullo la tierra que amaba. Tanto en Balansillá como en tierras de la corona aragonesa ya reconquistadas, se organizaron diversas ceremonias para pedir la protección de los respectivos príncipes. Cada uno rezó a su Dios. Cada uno creyó tener a la divinidad de su lado. Cristianos, judíos y musulmanes, cada uno en su lengua, pidieron a su Dios un futuro en paz.
La vida teje nuestro camino de forma irreverente. Dos padres están temerosos por el futuro de aquello que más aman, sus hijos. Pero al mismo tiempo, su condición de monarcas les hace actuar con la dignidad de su cargo. Al mismo tiempo, sus hijos ven cómo se les avecina un momento crucial y determinante. No saben si se volverán a ver. Es más, casi como no se conocen, del único que están seguros es de su amor. 4 almas cantan a la vida. La pendiente siempre lleva hacia el mar. Como quisiera frenarlo todo y volver a abrazarte, hija, si yo pudiera parar el tiempo, volvería a empezar. He cometido un pecado mortal, hija, debes vivir. Me buscarías encontrarte, tú eres mi fuerza. Más pronto estarás a mi lado, la mujer te amará, la guerrera por ti luchará. Es un aroma el perfume de este aire, ese único que yo quiero respirar. Por No habrá victoria que supere la gloria de mi gloria. Nuestros sueños serán realidad, el balance ya. El silencio inundaba el campo de batalla. El rey Jaime I y el rey Omar, junto con sus respectivos caballeros y emires, eran testigos del duelo. Los dos príncipes herederos, enmascarados con los trajes de batalla, iniciaron el combate con los rostros protegidos. Cruel destino el de los amantes que luchan entre ellos sin saber quiénes son y sin reconocerse. En mitad de la frenética lucha, el príncipe Alfonso hirió de muerte a su contrincante. Un grito desgarrador de la princesa hace estremecerse a Alfonso. Él reconoce aquella voz, a cara descubierta, y recostado sobre el rostro de su rival, le quita la protección del rostro que deja al descubierto una cara conocida. Una imagen anhelada. Ambos príncipes descubren en ese momento su cruel verdad, su irremediable y dramático destino. La pendiente siempre lleva hacia el mar. La princesa Zahara, moribunda, entona su último canto en brazos de su amado. Al final yo estoy contigo.
vivir para ver eso, puede ser que sea verdad. Que mate a la alegría. Cruel destino, vida mía. Nuestro amor eterno no podrán prohibirlo. Sé que estoy muriendo, pero estás conmigo. Ojalá tú no morirás tú, antes prefiero morir yo. Daría todo por volver atrás, unos instantes más. Alfonso, escucha mi corazón, lo dijo suave para ti. Me resistes solo un poco más, no me abandones, por favor. Mi madre media por mí, ya no hay dolor, ya soy mejor, ya soy feliz. María. Si la muerte nos separa, En el cielo nos veremos, nada frenará el poder del sentimiento, nada impedirá el impulso bravo del sol. Ninguna lucha vale ya, mi fuego eterno eres Los dos príncipes yacen sin vida a los pies de sus padres. Cruel lección para los soberanos. Inútil lucha entre los seres humanos que buscan el mismo destino, la felicidad. Una felicidad marcada por el hecho de ser libre, sabiendo que la libertad de uno acaba cuando empieza la del otro. Todos somos útiles en el camino de la vida. Las diferencias de raza, lengua, cultura o religión no deben ser motivos de disputa, sino símbolo de riqueza. La riqueza de todos. El poder de todos en hacer de este mundo un lugar más habitable, más solidario, más justo, más bello. Tal vez la felicidad no sea el destino, sino la mejor forma en que podemos viajar.
nunca más. Ya no hay rivales ni verdades ni razón. El enemigo de mí mismo he sido yo, culpable de mi sangre, el castigo consumado está. ¿Dónde está? ¿Acaso esta es su explicación de nuestro fanatismo? Oh Señor, su Dios y el mío se han unido para darnos la más cruel lección. No hay vencedores ni vencidos, su elección es el amor de nuestros hijos. Dulce amor, sabemos comprender el reto que atesora esta pasión. Su voz de almíbar nunca más, su risa franca nunca más. Hemos quitado la tragedia, siniestro retrato de la guerra, hermandado el dolor, absurda opción, que desalmado es el poder cuando reniega del amor. Solo queda callar y en silencio caminar, porque al fin la pendiente siempre lleva hacia el mar, hacia el mar, hacia el mar. Mi hija, papá.
Bueno, muy buenas noches. La verdad, primero felicitar a la banda, por supuesto, a su director. Yo creo que la imagen de la ciudad también transmite en función de la calidad de las cosas, de las obras que representan ella misma. Hoy creo que Villa García ha brillado muchísimo. Es difícil llenar un auditorio como este, un auditorio que cada uno que viene por aquí dice la maravilla del auditorio que es, la capacidad, las características y demás. Es muy difícil llenar esto. Por eso, el contenido que hoy hemos tenido con esta gran calidad del coro, de la banda, y también yo creo que hoy hemos estado a la altura del auditorio, de la ciudad, la música, la calidad del director, de la banda, pero sobre todo también del reconocimiento de ustedes por su asistencia, de haber reconocido la gran obra que hoy hemos disfrutado. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas felicidades a todos vosotros, gracias por habernos hecho disfrutar este momento tan maravilloso. Gracias. Tienen la generosidad de invitarme en muchas ocasiones a dirigir y a participar de ese tesoro tan grande que tienen aquí, que son las bandas de música. Yo creo que todos los gallegos tienen que sentirse muy orgullosos de tener ciudades patrimonio maravillosas, de tener unas costas y unos paisajes impresionantes, de tener un interior rico en cultura, rico en gastronomía, de tener uno de los mayores tesoros que tienen, que son las bandas de música. Esta obra nació hace bastantes años, empecé a hacerla en el 2002, tuvo su primera aparición en formato completo en Madrid en el 2006. Fue una de las experiencias profesionales y personales más importantes de mi vida por todo lo que aconteció en ambos aspectos. El año pasado un buen amigo quiso que hiciese esta versión en formato concierto reducida que hoy se presenta en Galicia. Quiero dar las gracias a la banda de Villa García, a su director, el maestro Jesús Maceira, a la directora del coro, Marina, por todo el trabajo que han hecho, a los responsables de escenografía, a los técnicos, a tantas horas cuanto han invertido en dedicarle un poco de su tiempo a mi humilde música. Esta obra no es una obra más, es una obra muy especial para mí, y hacerla en Galicia es también un momento mágico, que además he disfrutado esta vez con toda mi familia que ha venido conmigo a disfrutar de este momento. Les quiero, además de agradecer esto, que cuando salgan del teatro piensen un poco en el mensaje de la obra. Cada uno puede rezar a quien quiera, cada uno puede pensar lo que quiera, pero la paz y el vivir todos juntos es responsabilidad de cada uno de nosotros.
la música creo que es un buen medio para comunicar esto. Les dejamos con música. Muchísimas gracias.